Solo era una niña, que soñaba ser niña como tantas otras, y quería jugar, reír, gritar y bailar, pero su familia no se lo permitió. Ella se volvió callada, con miedos e inseguridades. Sentía que era ciudadana de un mundo imperfecto, que las demás siempre la iban a lastimar. Un día, la sonrisa se le borró de sus labios y se acostumbró a vivir así, y hasta naturalizó lo que su padrastro, a quien consideraba su padre, hacía con ella. Vivió con las manitos anudadas y temblorosas, pensando que la grotesca caricia de su padre era una muestra de cariño. Pero algo le decía que eso no estaba bien, y su familia le decía: no te preocupes, todo pasará, aunque ella sabía que no era tan cierto. Más bien diría que todo se aligeraba, que con el tiempo aprenderías a soportar viejos dolores y algunos pesares, que el tiempo escondería y dejarías descansar algunas heridas. Pero no todo pasa completamente y mucho menos lo que ha herido profundamente. De modo claro y decidido, siempre lo recordará y será parte de ella. Ella venía soportando un sentimiento de culpa y le atormentaba la idea de hablar y separar a la familia. Pasaban los años y su tristeza se hacía aún más aguda al ponerle nombre al comportamiento de su padre, y el silencio cómplice de la familia le estaba haciendo mucho daño. Con escasos 8 años, cansada de soportar cargas que no merecía, lloró, gritó y nadie la escuchó. Y hasta buscó en los brazos maternos un poco de ternura y comprensión, pero no lo encontró. Creía que todos los niños recibían golpes en la vida, que algunos de ellos pasaban desapercibidos, que no dejaban huella, no sangraban. Pero su herida era tan contundente que le lastimaron hasta el alma. La adolescencia la encontró cargando la mochila del miedo y las inseguridades, y los labios sellados para expresar su vida familiar. Hasta llegó a escribir un teórico guión de una película de terror llamado El horror en el hogar. En ese hogar donde su padrastro y 2 hermanos repetían las mismas acciones horrorosas y crueles de su niñez. Fueron años largos y torturosos en los que le fue imposible reaccionar. Su vida era una eterna pesadilla de la que creía que jamás despertaría. No se animaba a contar y en su mismo entorno la hacían sentir culpables, con silencios cómplices, omisiones, terceros inactivos, miradas incriminatorias que no solo la perturbaban, sino que la hacían callar y encerrarse en sí misma. Y ella sufría en silencio. La niña callaba. A esta adolescente se le hizo difícil enamorarse porque no sabía lo que era el amor verdadero. Le transpiraban las manos, le daba vergüenza la cercanía de un varón. Se sentía tan frágil y vulnerable que hasta su relación con ella misma no se le hizo fácil. Tuvo heridas que le lastimaron profundamente, dejándole cicatrices en el alma, en la mente, la voluntad y las emociones, que al recordarlas vuelven a hacerse presente, actualizando su triste pasado en su corta vida. Empezó a consumir drogas, a cortarse, hasta intentó quitarse la vida. Pero esos gritos de ayuda no fueron escuchados por una familia que prefería el silencio, y como respuesta aumentaba el maltrato por hacer esas cosas. Sin embargo, ella albergaba la ilusión de que sus hermanas, por el simple hecho de ser mujeres, empatizarían con su realidad, pero no. Ella, de sus silencios cómplices, eligieron perseverar los mandatos familiares: violencia, apariencia, horror. La angustia se hizo insoportable y el dolor se había neutralizado hasta convertirse en rutina. Una mañana de diciembre ya no soportó y salió a escondidas. Logró poner en pocas palabras la pesadilla que estaba viviendo, y fue en ese momento donde pudo experimentar por primera vez, como si fuera una bocada de oxígeno que la hizo revivir, que un aliento de nueva vida llegaba a ella. No supo si fue la vida misma o una fuerza superior a lo que llamó Dios, que le pusieron en su camino a personas diferentes a su familia, con palabras y gestos que le resultaron extraños al principio, pero luego comprendió que se trataba de cariño, algo que nunca había sentido. La niña creció y cumplió 20 años, y en su proceso de reparación resiliente se pregunta: ¿qué vas a hacer con las cicatrices que te dejaron las heridas? ¿Vivirás toda tu vida lamentando que la tienes? Te preguntarás por qué me ha sucedido esto a mí. Se responde que las cicatrices son imborrables, aunque puede comenzar a reinventarse para que no duelan tanto. En el fondo de todo esto hay algo hermoso, y es que el dolor también tiene su belleza oculta. Gracias a él se aprende a resurgir de las cenizas como el ave fénix, a tocar puertas, a abrir caminos de sanación, a buscar nuevos vínculos saludables y reparadores. La niña aprendió también que el sufrimiento le hizo ver lo fuerte que es y vivirlo como una oportunidad para afrontar la vida. Y es así que aquellas manos pequeñas, anudadas y temblorosas, hoy se aferran a la virtud de la esperanza, con la fuerza interior de su voluntad y el deseo profundo de ponerse de pie.
Bueno, me llamo Tania Ávila y soy de acá de Comodoro. Bueno, un poco el relato de mi historia, solo que yo la escribí en tercera persona. Es lo que a mí me tocó vivir en su momento. Más de niña no recuerdo mucho, yo creo que mi cabeza más me bloqueó algunas cuestiones. No tengo muchos recuerdos de muy chiquita. No sé. Tanto, bueno, la violencia tanto física como tan psicológica, no sé qué más podría entrar ahí, la violencia extrema que vivía, en lo cual que pude poner en palabras siendo más grande, ¿no? A mí me hubiera encantado haber salido antes de ese entorno, pero bueno, antes no se hablaba de estas cosas tampoco. Sí, en ese momento para mí sí era normal. En realidad yo me preguntaba que por qué me discriminaban. Mira, me voy a poner a llorar. ¿Por qué me hacían tanto mal? Yo no entendía. Y bueno, hasta que me acostumbré a que una noche, no sé, yo sufrí abuso por parte de mi padrastro y dos hermanos que eran mayores. Y yo decía, no llegaba a entender, no sabía si era normal, hasta que, bueno, fui yo, por ejemplo, mi mamá nunca me explicó lo que una mujercita debería saber, ¿no? A los 12, 13 años, no sé, 14, nunca se sentó a hablar conmigo. Entonces yo no entendía nada, hasta que, bueno, me fui aprendiendo en la escuela. En la escuela te enseñan algunas cosas, y bueno, yo ahí como que notaba que algunas cosas no estaban bien, después ir reconociendo mi cuerpo y cosas así. Tampoco tenía el apoyo eso tampoco, ¿entendés? De la parte femenina de ese entorno. Tipo, mis hermanas tampoco. Imagínate, éramos 12 en la casa. Y como que no tenía el apoyo de ninguno, de todos, y eran todos grandes, yo soy la última. Yo soy la más chiquita de todos. Y eran todos grandes y era como que yo me sentía súper al que me dejen de lado. Era como diciendo que el problema soy yo o qué pasó. Y bueno, ahí me hacía las preguntas, ¿no? De que para qué vivo, que para qué quiero esta vida. O igual ahí en la casa era mucho alcohol, mucha droga. Mi padrastro era alcohólico. Y bueno, y supongo que al ver esa figura masculina que tenían los varones, siguieron para el mismo camino. Yo digo que salí tarde. Si hubieran puesto personas o las personas que estaban en su momento, tanto el centro barrial, al que yo fui siempre, si hubieran detectado eso antes, hubiera también ayudado mucho. Pero bueno, cada cosa a su tiempo, no sé. Yo a los 17 años, cuando empecé a ver que existía otro mundo y no ahí encerrado, fue cuando decidí hablar. Para mí estaba naturalizado también eso. Por ejemplo, a mí cuando ahora me estoy acordando de cosas, yo por ejemplo tengo mis dos piernas quemadas, una con aceite y la otra con agua hervida, lo cual hasta el día de hoy, porque las marcas las tengo las dos piernas marcadas. No sé, cuando me quiero poner un short o algo es como que no me gusta ver o me recuerda y me pone mal. Que en su momento, bueno, haré algo para que no tener la pierna marcada, digamos. Tenía 5 años cuando me quemaron con aceite. Dos hermanos míos me quemaron con aceite. Dos hermanos míos. Tenía 5 años. Yo
antes no recordaba mi niñez. Cuando me tocó, porque yo atravesé un juicio, cuando me tocó que me dijeron que tenía que recordar lo que había pasado, ahí fue que fui descubriendo más cosas que capaz mi mente habían bloqueado. Era como que eso, como que siempre como que yo no pertenecía a esa familia, siempre me expulsaban, me decían que yo no pertenecía, siempre fue... No tengo un buen momento lindo ahí, en ese entorno. Siempre fue que me expulsaban o me decían que yo no pertenecía a esa familia, me decían que yo tenía otro papá. Para mí, con la persona que me crió era mi papá. Yo le decía papá a él. Y cuando mis hermanos me empezaron a decir que yo tenía otro papá, que me vaya con él, yo lloraba porque yo decía, pero si él es mi papá, ¿por qué me dicen esto? No entendía. Y bueno, hasta que recuerdo que cuando tenía 11 años le pregunté a mi progenitora que por qué me decían eso. Y me dijo, es que él no es tu papá. Tu papá es... Porque yo, al que es mi papá hoy, lo conocía como un amigo de la casa, como que él iba a visitar. Él era amigo de la familia, entonces, pero en realidad él era mi papá. Y me enteré cuando cuando él ya me dijo eso, yo quedé como choqueada un poco, tipo no entendía mucho, tampoco 11 años, era como que... De que todos sabían, pero ninguno actuaba, digamos. No sé, un día, a días que iba en visitas de mi mamá a casa o a mí siempre a la pieza. No sé si eso es normal. O yo me acercaba por algo y me decían, ¿qué querés? ¿Querés un cigarrillo también, un mate? Y yo era chiquita. No sé, no sé qué andaba haciendo. No recuerdo, pero a lo que voy es por qué esa reacción. Y siempre a la pieza, te vas a la pieza. Siempre fue mi escondite fue la pieza. Yo cuando hice la denuncia en 2017, tenía 17 años, a mí me llevaron a la casa de niños, porque no había otro lugar. Esta residencia no existía en ese momento que trabajara con adolescentes. Le habían preguntado a ella dónde me podía quedar y ella dijo en la casa de mi abuela. Llamaron a mi abuela y mi abuela dijo que no quería involucrarse en nada, que no quería hacerse cargo de mí. Y bueno, ahí me llevaron a casa de niños. Y estuve un tiempo en casa de niños ahí. A mí me gustó estar ahí porque aparte yo siempre fui de necesitar amor y entregar amor. Siempre estoy atenta a lo más chiquito, cosas así. Me encanta entregar amor, pero también es como que lo esperaba. Y bueno, me dijeron que en casa de niños no podía estar más. Y ahí fue la pregunta que qué hacen conmigo. Yo igual ya estaba por cumplir 18, pero no tenía los 18 años de una joven adolescente ya mayor. Yo aparentaba más chiquita de mentalidad, porque yo creo que también por la necesidad de tener a alguien o no sé, el abrazo de una mamá, qué sé yo. Eso creo que también fue, que aparentar más chica. Yo era como que necesitaba, no me sentía mayor. Yo sí tenía muchas cosas de trabajo, podía trabajar, no tenía ningún problema con eso, pero necesitaba un afecto. Yo sé que después de un tiempo los recuerdos caen. Vos podés venir normal, pero en algún momento te va a caer la ficha de todo. Y bueno, me pasó que salí, me crucé a mi padrastro en la plaza y eso ya me tiró abajo, porque el verlo y que me mire y que me haga como el desafiante fue como diciendo, no sabía qué hacer, no tuve reacción tampoco. Eso también me bajoneó mucho en ese momento. Y yo siempre le escribía a mi mamá,
Le escribía porque yo siempre estuve interesada de tener una buena relación con ella, pero de su parte no estuvo. Pero bueno, yo creo que al tener un corazón que soy totalmente distinto a ellos, era como que yo me preocupaba. Me preocupaba por si comían o no comían, no sé por qué me pasó eso, pero bueno. A veces me arrepiento de haber tenido, de tener ese corazón, porque ¿por qué me debería preocupar por ellos cuando me hicieron tanto mal? Pero bueno, me preocupaba así mucho. De que si estaba bien, si no estaba enferma, porque ella siempre me manipulaba que se estaba por morir porque tiene un cáncer, que no sé qué, y la cual es mentira, pero bueno.